Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que estamos haciendo todo un camino catequético, pero sobre todo como estudio bíblico, conocer, saber, mirar un poco cómo el autor sagrado plantea la teología. Lucas, en este caso, desde sus escritos, Hechos de los Apóstoles, se acentúa el aspecto de la actividad de la comunidad, la iglesia que camina, la iglesia que entiende y se autocomprende. Recordemos esto, después de la revelación, después del encuentro con Jesucristo, se autocomprende como, sobre todo ahora, anunciadora, apóstol. La iglesia es la comunidad que se siente con este apostolado. Se siente apóstol, entonces enviada quiere decir eso, el ángelos. Y bueno, queridos amigos, hoy nosotros con este título muy importante miramos una de las características esenciales de la comunidad religiosa, de la comunidad de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 39, termina este versículo diciendo que el etíope seguía gozoso su camino. Seguía el etíope gozoso su camino. Upeaina la Ñande Yaheshata. Nosotros hemos ubicado en todos los otros estudios, y principalmente de este versículo 39, completo, el versículo 39 dice, cuando salieron del agua. Segunda partecita, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, segundo, el B. Y el tercero dice, y el etíope no lo vio más. El etíope no lo vio más, tercer elemento. Cuarto elemento, es decir, el C, pero seguía gozoso su camino. 4 cosas maravillosas para que nosotros podamos entender. Vamos a comenzar por este último, porque esto es lo que nos tiene en el día de hoy. Vamos a hacer aquí, en este caso, ¿verdad? Como un inicio, vamos a abrir, ¿verdad? El elemento de nuestro estudio, entendiendo lo que significa el seguir gozoso su camino. Toda la presentación inicial, y ustedes pueden ir a los cursos anteriores de Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, nos presentan y nos dicen cómo actúa la fuerza de Dios, cómo actúa Dios a través, en este caso, de sus enviados. Felipe es el enviado, Felipe es el ángel. Nos hablaba luego al inicio, en el versículo 26, el ángel del Señor dijo a Felipe, el ángel, el espíritu del Señor. Upeala, allá va, me mañana Felipe
Aikotevendere es la comunidad ya, acentuar la comunidad, insistir en la comunidad, somos comunidad, trabajamos como comunidad. Hay características fenomenales, excepcionales y magníficas que ya fuimos reflexionando y que hoy seguimos todavía. Ahora queremos nosotros, como le estaba diciendo, acentuar. ¿En qué va a consistir esto de que el etíope seguía gozoso su camino? Acentuamos principalmente que el hecho de que el Señor después arrebata a Felipe, el hecho de que el Señor entonces lo saca, porque dice que el etíope no lo vio más, sin embargo, él seguirá contento su camino. Esto significa, queridos amigos y queridos hermanos, que la fuerza de Dios cuando nos renueva, la fuerza de Dios cuando viene a nuestro interior, hace que seamos nosotros ahora los verdaderos apóstoles. Es una forma de enseñarnos de una manera magnífica, pedagógicamente hablando, que el tutor, ahí está, el tutor. Aquí podemos utilizar la palabra tutor, ese que está a tu lado. Nosotros para el arbolito decimos, ponemos un palo así, ¿verdad? Siempre mata eso yupina, un tutor. Le vamos mientras va creciendo. Ese es el tutor. Ese es el arbolito que camina solo. Ese es el árbol que va tomando entonces forma y que llegará un momento en el cual no necesita, ¿verdad?, de nada ni de nadie para poder caminar bien. Este es el tutor. Y bueno, así también aquí nosotros estamos entendiendo, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el etíope, no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Nuestro tema es aquí la felicidad. Nuestro tema aquí es la realización entonces. Y sobre este tema, queridos hermanos, vamos a ir reflexionando un poco. Dice que el etíope, después de ser acompañado de Felipe, lleva y él sigue contento, igual a pesar de que ya no le ve más a Felipe. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Un grupo del Seminario Santa María de Cleveland, Ohio, se reunió con el Papa en una audiencia en el Palacio Apostólico. El obispo Edward Malesic dirigió este saludo a Francisco. And we are here today representing the clergy, religious, and faithful of the Diocese of Cleveland in Ohio. El Papa animó al grupo a adquirir 3 características del camino sinodal como parte de su formación: la escucha, el caminar juntos y dar testimonio. Explicó que esos aspectos ayudarán a los hombres a poner su vocación al servicio de la Iglesia. Il vostro tempo di formazione in seminario è un'opportunità per approfondire lo spirito di comunione fraterna, non solo tra di voi. Dobbiamo riconoscersi parte di un unico grande popolo che ha ricevuto le promesse di Dio come un dono, non come un privilegio. Allo stesso modo, la vostra vocazione è un dono da mettere al servizio dell'edificazione del corpo di Cristo.
El Seminario de Santa María fue fundado en 1848 por el primer obispo de Cleveland, Amadeus Rape. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Estamos con el libro de Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene siempre frondoso. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo que nosotros encontramos también en varios pasajes de la palabra de Dios. El Salmo 1, el sabio y aquel que se aleja de Dios. Aquí es aquel que quiere vivir en la aridez a pesar de que el Señor, o me embaiteñan de a los dos, nos da siempre lo mismo. Como dice el Evangelio, el Señor hace llover para buenos y para malos. El Señor hace salir el sol para los buenos y para los malos. El asunto es cómo nosotros lo aprovechamos. Cómo aprovechamos de estas riquezas y cómo aprovechamos de todo lo que el Señor pone a nuestra disposición. Algunos nos aprovechamos a través de la maldad, algunos nos aprovechamos a través del poder, algunos nos aprovechamos a través de todo lo que es corrupción, lastimosamente. Y entonces, esa primera parte justamente el Señor está diciendo, su corazón se aparta del Señor. Él es como ese matorral en la estepa que no ve llegar nunca la felicidad. Diga tú y ya ella lleva, porque estamos en el camino del mal. Y la segunda partecita que nos hace con esta comparación. A pesar, dice, aquel árbol que está cerca de la sequía del río, nunca sufre la sequía. ¿Por qué? Porque está cerca del río. Extiende sus raíces hacia el agua y se alimenta de la fuente. Queridos amigos, vamos a alimentarnos de esa fuente que es Dios, el agua pura, la presencia de Dios que tiene que refrescar nuestra conciencia, nos tiene que hacer acordar quiénes somos y así podamos crecer y mantenernos en la vida del Señor, hacer siempre el bien a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros encontramos una de las características esenciales y fundamentales, podemos decir, de esta manera, con lo que se nos dice de que tiene que ser la vida cristiana.
Yandemanduara, que esto nos está hablando de la vida cristiana. Esto nos está hablando de la vida de Dios. Entonces, si el Espíritu del Señor arrebata a Felipe, decíamos en los cursos anteriores, y ustedes pueden ir a escucharlo, es porque Felipe ya cumplió con su misión. Oye, pues vámonos ya, pero nos hace entender también que Felipe hizo bien lo que tenía que hacer, lo que el Señor le había pedido. Porque si Felipe ahora ya es arrebatado, o ya apoyo, ya pobre javena, o joven, o ñemoibe y quiere, la otra por anducho, y pía a veces quiere sentarse el maestro, o por anducho, más y vio coñe. Felipe entonces le va desgranando y le va diciendo, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? Y entonces él le anunció la buena noticia de Jesús. Le anunció la buena noticia de Jesús. Y después, siguiendo también, eso hemos insistido mucho, el hecho de seguir el camino, perseverancia en Yande Yaegori. Porque alguna vez con Yande Ñajenoi, de llevar la Yandera Pisapuera, Bella Ewa Upea, Ñajenoi la Pa, Ñajenoi la Diácono, Ñajenoi, Yande Yoke, Ñajenoi, alguien que nos pueda ayudar para salir del camino, tal vez empantanado o difícil en nuestra vida. O ua lleva ñemoi peña de quere cu Felipe y Sauataña de Dios, mombe uñan de y pañan de ñan de boe. Bueno, listo, muchas gracias. Si te he visto, no me acuerdo más. Y tereía y cuapama la era que sea listo hoy más. O alema. Y eso es lo que a nosotros nos puede pasar, queridos hermanos. Sin embargo, aquí hay un llegar. Por eso utiliza incluso, ¿se acuerdan la palabra llegar? Siguiendo su camino, llegaron. Es como decirte, llegamos a la meta, llegamos a nuestro objetivo, llegamos a nuestro GPS, llegamos a este lugar donde hay agua. Agua quería decir la fuente, agua quería decir ahí donde está Dios, con todas las características semióticas de un estudio, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, va a decir la de Yoheia, que te purifica, que te lava, que te limpia, que te calma la sed, que te refresca. Dios, fuente. Dios es fuente, ¿verdad? Que nos da todo, el origen. El etíope entonces dice, y aquí me parece que es donde nosotros llegamos a lo esencial, y que se nota que el trabajo de Felipe fue un trabajo estupendo, maravilloso. Aquí hay agua que me impide ser bautizado. Aquí hay agua que me pide ser bautizado. ¿Qué me impide? Nada no te impide. Realmente nada no te impide. Y más aún si hay un interés, ¿verdad? Recuerden que el bautismo, hasta bautismo de deseo, esto también es interesante, ahí tenemos que estudiar un poco sobre la cuestión de los sacramentos, ¿verdad? El bautismo de sangre, el mártir, el bautismo de deseo, de guajea lleva, no ella bautiza muy bien, lleva, pero sin embargo hubo un deseo de corazón desde adentro. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque esto quiere decir que es una decisión, decíamos nosotros en el curso anterior. La decisión es tuya. La decisión es tuya. El camino de salvación, Dios te lo pone, te lo ofrece y te deja en tus manos. Felipe te acompaña, el Señor nos acompaña, tu mamá, tu papá, tu abuela, tus amigos, el sacerdote, la iglesia, la catequesis, un programa de televisión, un programa de catequesis, todo esto te acompaña. Pero más bien lo decía, le cambias algo. Ande mante cohereta, seco anga ya me llevo un sete tapecahu. La ande ubeande ereno, ande de ella poseno, aba bendiga tu mo, ella lleva ue indegna, ella poque peatena, ella poque amor. Porque eso está en nuestras manos, queridos hermanos. Esto queda en la decisión del hombre, en la decisión de cada uno de los que estamos aquí. Y entonces llegan a ese lugar, le pide ¿qué me impide para ser bautizado? Y nada, le dice el otro, ¿verdad? Y ahí descienden del carro, descender de tu vida, descender de eso que vos estás haciendo, descender de tu realidad, ponerte en sintonía, pero descienden los dos. Ella dice la monburriente, bueno, yende, te lo donde te doña pues mi amo, te hemos donde acá, año imagina, de acá cureyoína, te jodemos en acá, no, queridos hermanos, aquí es la comunidad,
Hago la Papa Francisco y añande, llevante lo vete a vejeñande, y más todavía a todo lo que estamos en un ministerio del seguimiento, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Saben qué nos dice el Señor? Nos dice, bájense ustedes, bájense a la cancha, mojen la camiseta. Iglesia en salida, queridos sacerdotes. Iglesia en salida, queridos diáconos. Iglesia en salida, querido anunciador de la palabra de Dios. Iglesia en salida, querido representante de tu capilla, de tu grupo, de tu movimiento. Iglesia en salida, querido papá y mamá. En Guajeña, Yajar en Guajeñana, Peneme en Picuerabe. Esa es la verdadera evangelización. Volvemos enseguida nosotros con más. Yande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre,
intercesión, escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión, escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estamos en este bloque y es para acentuar y entrar cada vez más, ¿verdad?, en todo lo que hemos presentado hasta ahora. Nuestro título de nuestra catequesis, de nuestro estudio bíblico del día de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo vio más, pero el etíope seguía gozoso su camino.
gozoso su camino. Aveña de ella, etamba ella lleva. Primero, luego, el hecho de que seguía. Porque muchos queridos hermanos se quieren quedar a mitad de camino. Oñesa ni más lleva. No quieren más seguir el camino. Se desaniman. Están haciendo un camino, pero después les cuesta. Después se quedan. No todos, ¿verdad, queridos hermanos? A pesar de que somos llamados por el Señor, ¿verdad? Tenemos esa gracia, esa fuerza, ese espíritu, ¿verdad? Para seguir el camino del Señor. Entonces, por eso que es importante, ¿verdad?, hoy reflexionar un poco y entender con este curso bíblico lo que el Señor nos está queriendo decir. Porque quieras o no quieras, en un momento de nuestra vida, el Señor nos va a arrebatar, el Señor nos va a sacar, el Señor nos va a decir, bueno, ahora yo les quito esto. Ahora ustedes no pueden seguir aquí con lo mismo. Ustedes ahora tienen que tomar su propia vida en sus manos. Eso quiere decir, este es el momento de la responsabilidad. Este es el momento en que ustedes van a hacer su camino. Vea, obitama tener responsabilidad. Por eso que toda iglesia, toda comunidad, todo grupo, todos nosotros como cristianos, toda familia, atención lo que les estoy diciendo, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta este aspecto, porque si te dice que primero le arrebató el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe. El día de mañana el Espíritu del Señor le va a arrebatar a tu mamá, le va a arrebatar a tu papá, le va a arrebatar a tu abuela, le va a arrebatar a quien sea, a tu formador, a tu amigo, a quien está a tu lado, a tu esposo, a tu esposa. Le va a arrebatar a ese que está a tu lado, a tu hermano. Tal vez que era para vos un soporte, tal vez que era para vos un ejemplo que te ayudaba a caminar. Con algo importante, pero le arrebató al Espíritu, porque ya te digo, no es eterno, ya te digo, ya estamos ahí para toda la vida. Da eterno, ¿cuántos años podemos estar? ¿Cuántos años podemos estar? Y de todos esos años que estamos, a ver, díganme, ¿cuántos años somos conscientes? Es decir, conscientes en el sentido de que ya asumimos una responsabilidad y hacemos o traemos algo para la sociedad, para nuestra familia. Algunos comienzan un poquitito más temprano, entre comillas, a producir, a hacer algo por la sociedad, ciertamente, experiencia hasta llegar a una cierta edad en la que nosotros ya comenzamos a mover y a hacer algo. Bueno, eso es uno. Lo segundo, nosotros entonces, cuando nos está diciendo que el Señor va a arrebatar de nosotros a Felipe, y dice, no lo vio más. Aquí significa directamente, queridos hermanos, que en nuestra vida vamos a tener que caminar solos en algún momento. Solos en algún momento. No van a estar dependiendo siempre de tu mamita, de tu papito. No podés estar dependiendo siempre de tus padres. O no podés estar dependiendo siempre de los otros, de la sociedad, de tu amigo, de tu amiga, que esto, que aquello, nemena, nembirecó, lo que sea. Hay un momento en el cual nosotros tenemos que tomar las decisiones y que tenemos que decir, esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo el Señor me está pidiendo y me está diciendo que haga un camino de salvación, verdad? Y eso lo vamos a encontrar nosotros. Y esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos conociendo desde la palabra de Dios. La palabra de Dios llega, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, llega al tuétano. Llega al tuétano como esa espada afilada. Llega a lo más profundo de la vida del hombre. Y desde ahí tenemos que abrir los ojos y desde ahí tenemos que comprometernos y desde ahí nosotros tenemos que actuar. Pero tiene que ser una actuación, ¿verdad?, consciente, responsable, porque sabemos que en este momento el Señor arrebata a Felipe y el etíope no lo ve más. Es decir, nosotros no lo vemos más. Volvemos enseguida con más ñandillarañe Nuevo Testamento.
pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñeje, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñeje, Canal 25, primer canal católico del país. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En 1413, debido a la encarnizada lucha por el poder, el caos reinaba en Roma. Las ratas campeaban a sus anchas, los lobos merodeaban por las calles y la gente moría de hambre o por causa de la peste. En medio de ese dantesco panorama, Francisca Busa, nacida en 1384, dama de la alta sociedad casada con Lorenzo Ponziani, quien pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, ella mendigaba en las plazas y recogía leña y alimentos para los más pobres. Preocupado su suegro porque ella le abrió el granero de su palacio para repartir las existencias de grano que guardaba para épocas peores, le prohibió esa práctica. Angustiada porque no podía hacer más por los hambrientos, Francisca recordó un día que en uno de los depósitos quedaba un pajar de trigo. Se fue a sacudirlo y logró rescatar unos pocos kilos del preciado grano que inmediatamente distribuyó entre varias familias que esperaban afuera. Avisado de la situación, su esposo Lorenzo fue a buscarla y al entrar al almacén no encontró a Francisca, pero sí 40 sacos de 50 kilos cada uno del mejor trigo dorado y maduro. Y lo mismo pasó con un tonel al que extrajo un poco de vino que quedaba en el fondo y al instante el barril se llenó de un vino fino y exquisito. Para entonces, Santa Francisca ya era famosa en la ciudad eterna por los milagros realizados a su paso, por su prodigalidad con los desvalidos, a quienes curaba, lavaba y aplanchaba sus ropas. Y le sobraba tiempo para atender a su esposo y a sus hijos, 2 de los cuales murieron a causa de la peste, de la que ella misma enfermó, pero fue curada milagrosamente. Su marido, que era un hombre muy piadoso, la apoyaba incondicionalmente y por eso Santa Francisca pudo con 9 compañeras fundar en 1433 una asociación de religiosas seculares aprobada por el Papa Eugenio IV, llamada Congregación de Oblatas de la Santísima Virgen María, y era, según su regla de oro, religiosas sin voto, sin clausura, pero de vida austera y dedicadas a un auténtico apostolado social. 3 años después, cuando murió Lorenzo, su esposo, Santa Francisca se presentó allá como postulante, pero sus compañeras la elevaron a la condición de fundadora superiora. Santa Francisca Romana, que ya era su nombre de religiosa, solo pudo estar 3 años en el monasterio Tor de Specchi, que era la sede de la comunidad, porque su último hijo enfermó y ella volvió al Palacio Ponziani a cuidarlo, pero contrajo al mismo tiempo una pleuresía que la fue minando. Sin embargo, eso no fue óbice para que ella pudiera seguir ayudando a todos, sostenida, eso sí, por su ángel de la guarda, al que podía ver y conversar con él de tú a tú desde su infancia, y que incluso le iluminaba las sórdidas callejuelas romanas frecuentadas por ella en extenuantes correrías nocturnas como parte de su apostolado. En la noche del 9 de marzo de 1440, mientras Santa Francisca rezaba el rosario, una suave luz bañó su pequeña estancia, su rostro resplandeciente se fue apagando y expiró dulcemente. Fue elevada a los altares en 1608 por el Papa Paulo V. Por eso hoy, día de su festividad, pongámonos bajo su protección y pongamos a todas las esposas, madres y viudas de las que ella es su santa patrona.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aprovechando la llegada del buen tiempo, el Papa ha vuelto a celebrar sus audiencias al aire libre en la Plaza de San Pedro. Subió a unos niños al papamóvil antes de dar una vuelta para saludar a todos los peregrinos. La audiencia general del Papa coincidió con el Día Internacional de la Mujer, por lo que tuvo un saludo especial para las peregrinas que fueron a verlo. Nella giornata internazionale della donna penso a tutte le donne. Le ringrazio per l'impegno a costruire una società più umana mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne, se lo meritano. En su catequesis, Francisco explicó un aspecto crucial del Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los cristianos deben evangelizar y no es una tarea exclusiva de sacerdotes o religiosos. Tu sei cristiano? Sì, ho ricevuto il battesimo. E tu evangelizzi? Cosa significa quello? Se tu non evangelizzi, se tu non dai testimonianza, se tu non dai quella testimonianza del battesimo che tu hai ricevuto della fede che il Signore ti ha dato, tu non sei un buon cristiano. El Papa pidió a los creyentes que no se fosilicen y que encuentren nuevos modos de anunciar el Evangelio y advirtió sobre los falsos profetas que se disfrazan de evangelizadores, pero en el fondo no lo son. La evangelizzazione è un servizio. Se una persona si dice evangelizzatore e non ha quell'atteggiamento, quel cuore di servitore e si crede padrone, non è un evangelizzatore. Es un poveraccio. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y aquí con este versículo tan lindo del 39, nuestro tema, seguía el etíope gozoso su camino. Ya hemos reflexionado todo, primero, segundo, tercer bloque, nos presentamos las situaciones de cada día, cotidianas, situaciones cotidianas. Y esto es lo que nosotros ahora concluimos. Este colofón es maravilloso, porque aquí nos está diciendo cuál debe ser o debería ser para nosotros los cristianos el hecho de que Dios nos arrebata a Felipe. ¿Cómo tenemos que continuar nosotros? Y aquí dice, seguía el etíope gozoso, gozoso. Esa es la palabra clave, gozoso. Ya es sacana, va a ser peña de Yara Ñanderajú, ya es sacana, va a ser peña de Yara Ñanderenoira, es Ñanderatoira, es Jacobonas Anguajana, Abe, y me imagina. Y si estamos nosotros ahora, vamos a seguir gozosos. Vamos a seguir gozosos porque el Señor nos ofrece, nos regala, nos dice, aquí estamos, vamos a hacer este camino. Seguir gozoso el camino significa entonces, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros, ¿verdad?, somos conscientes de todo lo que se nos ofrece. Esto es lo que se nos ofrece, esto es lo que se nos da a nosotros, esto es lo que a nosotros se nos pone aquí a disposición, ¿verdad? Y si esto, queridos hermanos, se nos pone a nosotros a disposición, yo pienso que tenemos que ser verdaderamente conscientes de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. El estar gozosos significa que no vamos a comenzar a llorar, entre comillas estoy diciendo, llorar, ninguna pérdida, no tiene que ser ninguna pérdida. Cuando nosotros hicimos un camino, cuando a nosotros se nos ha regalado
la posibilidad de una linda formación, de una linda educación. Cuando nosotros hemos asumido los valores, los principios elementales y esenciales que Dios nos está regalando, entonces ahora, ¿qué hacemos? Y ahora entonces nosotros, entre comillas, gozosos, seguimos tranquilos. Seguimos tranquilos. Va eve a lleva. Na dañanemon gujye. Va eve. Porque estamos llenos, estamos seguros. Decimos, aquí le tengo al Señor, el Señor me ha presentado todo. Y bueno, así entonces después va a terminar justamente con esta frase tan interesante después de decir que seguimos gozosos al Señor, porque somos nosotros los que vamos a continuar. Entonces termina el colofón, el 40. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia. Aquí, yo me siento gozoso, yo sigo mi camino, yo sé que ahora yo puedo seguir sin necesitar de ese tutor, ¿verdad? Que esté ahí conmigo continuamente. Pero ya puedo llevar entero, no necesito más de eso, sino que yo ya estoy caminando solo, ¿verdad? Yo ya estoy en esa fuerza y en esa gracia de Dios. Y entonces Felipe se encuentra ahora en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia. Quiere decir que también el mismo evangelizador es tomado. Entonces ahora ya podemos ponernos en las dos actitudes. Nosotros también podemos considerarnos entonces como Felipe, ¿verdad? Es una característica del anunciador, del apóstol. O podemos considerarnos también en la otra figura, del que necesitó comprender, saber de qué está hablando. Y aquí el otro que me anuncia a Jesucristo y que yo ahora me adhiero. Y a pesar de que me quitaron a Felipe, el Señor le arrebata a Felipe, sin embargo yo continúo gozoso. Pero porque ese tutor que me estuvo acompañando me ha dicho de todo, me enseñó de todo, tengo los elementos fundamentales y esenciales. Seguramente que nunca vamos a tener todo lo que necesitamos. En algún momento vamos a necesitar, ¿verdad? Y siempre lo hacemos, cuestionarnos. Siempre vamos a cuestionarnos de A o B cosas. Pero tenemos el criterio y el valor. El valor del Evangelio y el anuncio del Evangelio. A operar entonces, continuamos gozosos y vamos haciendo ¿qué cosa? Siempre anunciando la buena noticia. Y miren después, hasta llegar, en este caso es un lugar bien concreto físicamente hablando, geográficamente hablando, Cesarea. Llega hasta Cesarea Felipe. Nosotros podemos decir que vamos a llegar allí donde Dios nos está llamando y nos está colocando. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tu iglesia, tu capilla. Allí donde vos estás y donde Dios te quiere. Bueno, por el día de hoy me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor. Que tengan esta fuerza del Espíritu del Señor, que les anime también, ¿verdad? Y a pesar que nos arrebaten a Felipe, nosotros seguimos gozosos, porque el Señor ahora ha quedado en nuestro corazón, en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.